Básicamente vamos a hablar acerca del mesencéfalo. Primero vamos a hablar acerca de lo que son los cortes más importantes del mesencéfalo. Tenemos el núcleo del tercer parcanel y el del cuarto parcanel o trocánter. Entonces básicamente vamos a tener un corte a nivel de los colículos superiores y otro a nivel de los colículos inferiores. Básicamente vamos a empezar por el corte a nivel de colículos inferiores, en el cual vamos a empezar describiendo cada una de las estructuras que podemos ver en este corte rápidamente. Primero tenemos aquí, vamos a empezar de entrar la dorsal. Aquí tenemos lo que son la base del esta área de aquí hasta donde termina, hasta acá, básicamente se llama la base o los pies del mesencéfalo. De esta área que está atrás por ventral de los colículos inferiores hasta antes de lo que es hasta la sustancia negra, tenemos lo que se llama como calota o tegmento. Podemos tener lo que se llama calota o también tegmento. Y más dorsal, básicamente la porción que corresponde a los folículos, tenemos el tecto. Entonces tenemos tres áreas: la base, la calota o tegmento y el tecto. Los pies del puente los podemos dividir en tres, básicamente por las fibras que pasan en cada sitio. Estas vienen desde tenemos las fibras córtico-pontinas, que vienen desde la corteza cerebral, principalmente el área frontal, hacia los pies del puente, que más tarde llegarán hacia el cerebelo. Estas son entonces las fibras córtico-pontinas frontales, que vienen desde la corteza frontal. En la parte media de los pies tenemos básicamente la vía córtico-espinal y córtico-nuclear descendiendo desde la corteza hacia la inervación de las extremidades y tronco. Básicamente aquí tenemos una disposición. Si es que quisiéramos ver la distribución somatotópica que encontramos a nivel del mesencéfalo, tenemos miembros inferiores medialmente y miembros superiores más lateralmente. Aquí podemos también encontrar fibras córtico-pontinas, pero que vienen desde las otras cortezas, la parietal, la occipital y la temporal. Aquí tenemos la sustancia negra, la cual está dividida en una porción reticular, que es la frontal, y una porción compacta. La porción reticular básicamente se encarga de lo que es producir GABA, mientras que la porción compacta se encarga de lo que es producir dopamina, la cual es muy importante para el control de los movimientos, realizar movimientos rápidos y controlados, por lo cual un daño en estas fibras nos traería lo que es enfermedad de Parkinson. Tenemos el cruce de las fibras del pedúnculo cerebeso superior, en las cuales, como podemos saber, estas se dirigirán hacia los que son pedúnculos, hacia el cerebelo, y de aquí podrán ir hacia estructuras superiores como son el núcleo rojo, para de ahí ir al tálamo y de ahí dirigirse a la corteza cerebral para ver una comunicación entre cerebelo y corteza cerebral para la realización de los movimientos, que estos sean controlados, equilibrados. Y aquí tenemos la vía rubroespinal, la cual viene desde lo que son los núcleos rojos que tenemos a nivel de los colículos superiores,
descendiendo, formando el tracto rubroespinal, que se dirige, como su nombre lo dice, hacia la médula espinal. Básicamente esta de lo que se encargará es de la flexión de las extremidades superiores, pero en su porción más distal. O sea, básicamente inervar músculos flexores distales. Entonces aquí tenemos otra vía, la vía tectoespinal, la cual básicamente, sí, como su nombre lo dice, lleva información desde el tecto, principalmente de lo que son colículos superiores e inferiores, conectando lo que es vía auditiva y vía visual con lo que es médula espinal. Esto básicamente, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para llevar ante un estímulo visual, responder un estímulo visual a un estímulo auditivo. ¿A qué me refiero? Que básicamente estas vías descienden hacia los músculos cervicales y principalmente también hacia músculos extraoculares. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a recibir un estímulo visual, es decir, estamos viendo un objeto, básicamente al seguir el objeto, lo que son los músculos que mueven básicamente el cuello, los cervicales, se mueven a la par de los ojos, es decir, hay un movimiento, pues sí, conjugado de estas estructuras para responder al estímulo visual. Lo mismo, ante un estímulo auditivo, cuando alguien nos habla, por ejemplo, nuestro nombre, invita nuestro nombre, ¡hey! Nosotros volteamos, entonces básicamente este estímulo nos hace que, mediante esta vía, volteemos la mirada y el cuello hacia el lugar del estímulo. Eso es básicamente lo que nos ayuda. Tenemos también aquí otros lemniscos, principalmente todos estos son lemniscos. Este es el primero, el más importante básicamente. Bueno, todos son importantes, pero tiene gran relevancia clínica, la cual es el lemnisco espinal. Este lleva lo que es la propiocepción consciente. ¿Esto qué quiere decir? Tacto, temperatura, vibración, tacto discriminativo, todas estas sensaciones, desde lo que es el hemicuerpo contralateral hacia lo que es tálamo, corteza cerebral. La disposición de estas fibras, como pueden ver aquí, las fibras que van hacia miembros inferiores, este dibujo feo aquí un momento, hacia miembros inferiores están más laterales que las que van hacia miembros superiores. Aunque aquí hay una cabeza, no quiere decir que sea la innervación de la cabeza, solamente es de miembros inferiores, miembros superiores y tronco. Aquí podemos encontrar básicamente lo que es el lemnisco trigeminal, el cual lleva, entonces en una carita, lleva lo que es la inervación, toda la propiocepción y la estereocepción, que viene principalmente desde los núcleos trigeminales, es decir, tacto, presión, dolor, temperatura, vibración, hacia lo que son tálamo y corteza cerebral posteriormente. Este es el lemnisco espinal, el cual, como ya sabemos, una de las fibras más importantes que pasan por este sitio son las fibras espinotalámicas, las cuales llevan estereocepción de mi cuerpo contralateral. Esto quiere decir dolor y temperatura y también tacto grueso, que son llevadas hacia también tálamo, que es aquí donde llega, al tálamo es donde llega toda la información sensitiva, excepto lo que es el olfato. Lleva toda la información sensitiva, llega casi toda la información sensitiva hacia el tálamo, por lo cual casi todas estas vías llegan hacia el tálamo, principalmente para hacer relevo y de ahí pasar a la corteza. Aquí tenemos otro que es el lemnisco lateral, el cual viene desde la división coclear del nervio vestíbulo coclear, que lleva principalmente, es una vía auditiva, que lleva, pues sí, la audición se comunica con colículos inferiores, proporcionando la información auditiva y todo esto. Aquí tenemos lo que es los núcleos. Estos son el núcleo troclear, el cual, como podemos ver, se decusa. Es el único núcleo o nervio troclear que sus fibras decusan, por lo cual un daño de este núcleo de este lado básicamente se representa contralateralmente la lesión o la parálisis, por ejemplo, del músculo que inerva. Aquí tenemos el fascículo longitudinal medial, el cual ya sabemos que son fibras que vienen desde los núcleos vestibulares, y básicamente para comunicarse con lo que son pares craneales tercero, cuarto, sexto, principalmente para los movimientos oculares, basados en la información que lleva este núcleo vestibular. Aquí tenemos también lo que es locus ceruleus y el núcleo dorsal de Raphe, que básicamente es por ejemplo, el locus ceruleus libera es el sitio de producción más importante de norepinefrina. Entonces básicamente estas fibras descienden hacia lo que es asta posterior de médula espinal para modular, es una vía de modulación de dolor.
para, por ejemplo, inhibir el dolor que está siendo recibido desde la porción sensitiva de la estriada dorsal de la médula espinal, por lo cual son vías muy importantes de modulación de dolor. Aquí tenemos al núcleo mesencefálico del trigeminal o del quinto, cual lleva vibración. Básicamente toda la propiocepción consciente excepto tacto de la cara. Esto que vemos aquí es la sustancia periacueductal rodando al acueducto de Silvio, el cual comunica tercer y cuarto ventrículo. Aquí tenemos esta sustancia periacueductal, también es una vía de modulación de dolor. Aquí posteriormente tenemos ya los colículos inferiores, los cuales, pues sí, colículos inferiores es sinónimo de vía auditiva. Aquí tenemos básicamente un pequeño dibujo que muestra el músculo inervado por el nervio troclear, que es el músculo oblicuo superior, el cual básicamente, si lo podemos ver aquí, el músculo oblicuo superior, al estar en este sitio, lo que hace es llevar un movimiento hacia medial y hacia inferior, llevando entonces por eso llevando el ojo hacia esta dirección que podemos ver aquí. Ahora vamos a mencionar rápidamente lo que es el corte a nivel de colículos inferiores, a nivel de colículos superiores, en donde básicamente ya tenemos casi todas las mismas estructuras. Solamente vamos a tratar de mencionar o especificar las que cambian, las que no se muestran a este nivel que vimos anteriormente. Aquí muestran, ya sabemos, son lo que son los pies del puente del mesencéfalo, que lleva las fibras córtico-pontinas de la vía frontal y de las otras cortezas occipital, temporal y parietal, y aquí la vía córtico-nuclear con córtico-espinal. Aquí la sustancia negra. Aquí podemos ver los núcleos rojos. A este nivel de los folículos superiores están los núcleos rojos, a este nivel que tenemos aquí, del cual sale las fibras. Primero se da la decusación de las fibras rubroespinales, que descienden contralateralmente. Esta es la decusación tegmental ventral. Aquí tenemos sustancia negra, lo que es el disco espinal, lemnisco trigeminal y lemnisco espinal. Aquí básicamente ya no podemos ver el lemnisco lateral, pues esta vía terminó a nivel de colículos inferiores. Aquí tenemos los colículos superiores y nuevamente podemos ver fascículo longitudinal medial, y también tendríamos aquí presente principalmente en esta vía, más que en la posterior, lo que es la comisura posterior. Aquí sí podríamos ver básicamente ya todo el complejo de la que es la mirada vertical, es decir, el núcleo intersticial de Cajal, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, núcleo de la comisura posterior. Entonces básicamente aquí es básicamente la unión entre el mesencéfalo en su parte superior y lo que es el diencéfalo. Tendríamos el complejo que se encarga de la mirada vertical. Aquí ya podremos ver el tercer par craneal, el cual se encarga de inervar todos los músculos extraoculares menos el lateral y el oblicuo superior. Aquí seguiríamos teniendo el núcleo mesencefálico, y este es muy importante, es el núcleo de Edinger-Westphal, el cual, como sabemos, este también va acompañado y se encarga de lo que es la división parasimpática que lleva a cabo este nervio, es decir, la miosis y la acomodación para la visión cercana en el lente mediante lo que es el músculo ciliar. Otro núcleo muy importante que tendríamos que es bastante interesante, la verdad, es el núcleo pretectal. ¿Por qué pretectal? Pues este es básicamente, como ya mencionamos, este es el tectum. Entonces básicamente se encuentra antes del tectum. Bueno, algo ahí feo, ¿verdad? Pero para que se entienda, este es el núcleo pretectal, ¿verdad? Los núcleos pretectales. Y básicamente estos lo que hacen es
Te llega información desde el nervio óptico hacia lo que es los cuerpos geniculados laterales. De aquí son llevados hasta los colículos superiores y estos llegan hacia los núcleos pretectales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este se comunica con lo que es el núcleo pretectal, envía estímulos hacia los núcleos de Eddington-Westphal y lateralmente. Entonces, por ejemplo, si estás recibiendo, aquí tienes, no sé, una pequeña lamparita, ¿verdad? Enviando toda fea estímulos hacia tu ojo. Supongamos que este es tu ojo. Básicamente llega toda esta información por el nervio óptico para básicamente producir el estímulo que llegó a este ojo también se produzca. Por ejemplo, si se produce una miosis debido a la luz que está recibiendo, este estímulo se achicará la pupila de este lado, tanto de este lado, debido a que esta conexión está hacia ambos núcleos. Entonces este estimula ambos núcleos para que se dé la respuesta, en este caso sería de miosis, ¿verdad? Entonces básicamente con esto terminaríamos, si no se me olvidó nada más, todo lo que es el corte a nivel de colículos superiores y colículos inferiores. Ahorita pasaríamos ya a explicar básicamente todo mucho más, sobre todo las principales vías, más a detalle en el mesencéfalo. De hecho, si olvidé mencionar algo aquí, hice un pequeño diagrama de un ojo para que básicamente observar rápidamente los músculos que son inervados por cada par craneal. El cuarto par craneal son básicamente este músculo que está en amarillo, que como ya mencionamos es el oblicuo superior, que lleva esta dirección. El músculo cuando es contraído entonces lleva el ojo hacia esta dirección. Ya el tercer nervio craneal es el que tiene más participación, por lo cual inervaría el oblicuo inferior, llevando el ojo hacia este lado, recto superior, que aunque podríamos decir que literalmente lleva el ojo hacia arriba, se podría decir que si somos muy específicos, este ojo es llevado un poco hacia medial, por lo cual para llevar el ojo hacia arriba habría una participación del oblicuo inferior y del recto superior, no solamente del recto superior como pues por lo general se menciona. Aquí tendríamos el recto medial también inervado por el tercero y el recto inferior. Este que está en verde sería el recto lateral inervado por el abducens, que este no lo tenemos aquí, lo tendríamos a nivel de puente. Y básicamente otro músculo que inerva este oblicuo, este núcleo del tercer par craneal, ¿qué estoy diciendo? Sí, exacto, del tercer par craneal, es el elevador del párpado. Entonces ya ahora sí, con esto ahora sí vamos a pasar a explicar todo más detalladamente, lo que es algunas cositas de tractos y la mirada vertical, ¿verdad? Cómo esto ocurre, cómo esto se ocasiona y qué conexiones hay. Es algo un poco extraño, pero ahorita vamos a tratar de poner todo bien sencillito para que todo se entienda rápido y sin problemas, ¿ok? Ok, entonces vamos a continuar explicando algunas de las vías importantes de lo que es mesencéfalo, las partes más importantes, algunas rutas, vías, pero pues primero vamos a comenzar con lo que es esta parte que encontramos en el mesencéfalo superior, que sería el centro de la mirada vertical, donde básicamente podemos ver involucradas algunas estructuras como son el núcleo rostral del fascículo longitudinal medial, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Tendríamos el núcleo de la comisura posterior, que es el núcleo de la comisura posterior. Tendríamos el núcleo intersticial de Cajal, este es el acueducto de Silva. Entonces básicamente recordar que aquí todo esto desde acá hasta más o menos esta altura, el tercer par craneal, tendríamos lo que es a nivel de los colículos superiores, y de acá el cuarto par craneal, recordar que lo tenemos a nivel de los colículos inferiores en el corte inferior de mesencéfalo que ya vimos anteriormente. Estos son los núcleos vestibulares, que ahorita vamos a ver cómo es que se relacionan con todas estas estructuras, las conexiones que pueden ser parecer un poco difíciles, pero ahorita vamos a hacerlo muy sencillo para que
para que algunas son muy importantes porque nos pueden ayudar a explicar la razón de algunos síndromes. Entonces vamos a empezar explicando las conexiones. Vamos a empezar con color amarillo, el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Este tiene básicamente conexiones tanto ipsilaterales con el cuarto par craneal como bilaterales con el tercer par craneal. De esta manera, si se daña recordad que esto es bilateralmente, o sea que básicamente el tercero tiene también conexión bilateral de este núcleo, pero este solamente tiene ipsilateral del núcleo que le corresponde, ¿verdad? Del mismo lado. Entonces, si se daña básicamente algún núcleo, el tercer par craneal no se vería afectado, simplemente este tiene más conexiones con lo que son núcleos que se encargan de supraversión que infraversión, por lo cual un daño ipsilateral, al ser la infraversión, los núcleos de la infraversión solamente una conexión ipsilateral son los que se verían dañados, no los que tienen conexiones bilaterales, que son los de la supraversión. Entonces esto nos ayuda a explicar algunos síndromes, porque solamente al dañarse ipsilateralmente, solamente hay un daño ipsilateral de la visión hacia abajo o infraversión. El siguiente es el núcleo intersticial de Cajal. Este núcleo básicamente va a tener conexiones pasando por la comisura posterior hacia el núcleo intersticial de Cajal contralateral, hacia el núcleo del tercer par craneal y hacia el núcleo del tercer y el cuarto par craneal. Después el siguiente, entonces al tomar en cuenta básicamente que esto solamente mandan sus fibras contralateralmente hacia los tres núcleos, este haría lo mismo, mandar sus fibras contralateralmente hacia los tres núcleos, por lo cual si se daña la comisura posterior, lo que ocurriría es que al pasar las fibras de ambos núcleos por este lado, habría un daño contralateral de las fibras, por lo cual el núcleo intersticial de Cajal no podría realizar su función en los movimientos oculares. El siguiente es el núcleo de la comisura posterior. Este básicamente envía sus fibras, igual que lo hace el núcleo intersticial de Cajal. Lo hace contralateralmente hacia el núcleo intersticial de Cajal contralateral, tercer y cuarto par craneal. Este se dice que, a pesar de que no se conoce muy bien su función, se sabe que un daño en este núcleo nos llevaría, sobre todo en lo que es el área de la comisura posterior, donde los dos, donde este y el otro pasarían sus fibras, nos traería una pérdida total de la mirada vertical. Otro que es importante también mencionar es el fascículo longitudinal medial, que como recordamos, este surge del núcleo vestibular, ¿verdad? Y asciende para mandar principalmente sus fibras al cuarto nervio craneal, tercer par craneal, y se dice que hace relevo en el núcleo intersticial de Cajal. Entonces, un daño en este fascículo traería tanto daño en lo que es movimientos oculares, sobre todo ante estímulos dados por el núcleo vestibular, como ya explicamos anteriormente. Ok, listo, tuvimos un poco de dificultades técnicas aquí con la bata, se me olvidó, pero bueno, ya estamos. Ahora vamos a continuar con lo que es este pequeño diagrama aquí. Todos estos diagramas dirán ¿qué es esto? No entiendo nada, pero ahorita vamos a dejarlos todos muy sencillos para que entiendan rápidamente algunas de las vías que quiero que tengan en mente, sobre todo que estén relacionadas con mi esenciaforma. Entonces básicamente vamos a empezar. Esto es, aunque no lo parezca, son tus oídos, hazte cuenta que son tus oídos. Entonces básicamente, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la vía auditiva, viniendo por el núcleo coclear, que como sabemos viene de lo que es el oído interno, básicamente sale el núcleo coclear, ¿verdad? Entra y a nivel de lo que es la unión de médula oblongada y puente, tendríamos unos núcleos aquí, ¿verdad?
que son los núcleos cocleares. Esta vía sube y hace sinapsis en estos núcleos cocleares, de donde después estos núcleos cocleares, tras recibir esto, básicamente mandan fibras que luego decusan en lo que es la línea media, y sus axones son enviados contralateralmente, ¿verdad? De manera contralateral. Ahora, estos lo que van a hacer es, estas estructuras que tenemos aquí son los colículos inferiores, y como ya mencioné anteriormente, los colículos inferiores están relacionados con la vía auditiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos hacen sinapsis a nivel de los colículos inferiores, que es la vía auditiva. Entonces envía sus axones. Si recordamos, había una estructura que estaba relacionada en el tálamo, en la parte posterior, que es llamada el cuerpo geniculado medial. Entonces envía sus fibras hacia este cuerpo geniculado medial, el cual va a hacer conexión con el tálamo, que recordamos aquí es la llegada de toda la información sensitiva, bueno, casi toda la información sensitiva. Entonces básicamente, como sabemos, este manda sus fibras hacia la vía auditiva primaria, que como ya sabemos se encuentra en el lóbulo temporal. Entonces la vía auditiva que tendríamos entra, hace sinapsis en los núcleos cocleares, en lo que son los colículos inferiores, cuerpo geniculado medial, tálamo y corteza. Así de simple, no hay nada más aquí raro, extraño en esta vía. A tratar de completar algo muy interesante. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de cuando alguien te gritaba? Básicamente tú volteabas hacia el lado donde habías recibido ese estímulo auditivo. Pues ahora vamos a explicar bien el por qué y cómo es que sucede esto, ¿verdad? Va a ser muy sencillo y van a ver que van a entenderlo muy sencillamente. Aquí tengo todo el turno, entonces rápidamente, si recuerdan que dijimos que los núcleos cocleares, este es el lemnisco lateral, lemnisco que vimos en el mesencéfalo, hace sinapsis en los colículos inferiores, pero entonces dijimos que esto los envía hacia el cuerpo geniculado medial, pero también pueden ser enviados estos de los cuerpos geniculados inferiores hacia el cuerpo geniculado superior. Y de aquí, este puede ir a estimular la vía tectoespinal, la cual iría a estimular tus músculos cervicales para los movimientos del cuello, principalmente a mover la cabeza, y también iría a estimular los músculos relacionados con los movimientos oculares. Entonces, si alguien tú recibes alguien te llama tu nombre, básicamente recibe el estímulo, lo manda hacia el colículo superior, el cual activa la vía tectoespinal, y de esta manera volteas hacia el lado donde estás recibiendo este estímulo. Así de simple. Vamos a proceder a explicar algunas de las fibras o algunas de las vías que vienen de la corteza cerebral. Principalmente aquí tenemos fibras que vienen de todos los lóbulos: parietal, occipital, temporal, frontal, de todos los lóbulos, y lo que hace es, como ya sabemos, forman la corona radiada, pasan por la cápsula interna. Todo lo que hacen es ir descendiendo básicamente por mesencéfalo, puente, médula oblongada, pero a nivel del puente tenemos que recordar que hay unos pequeños núcleos, unos núcleos puntinos en esta área. Entonces, las fibras, al ir bajando por este lugar, lo que hacen es separarse para cruzar estos núcleos pontinos, y algunas de ellas van a sinaptar incluso en estos núcleos pontinos.
para básicamente seguir bajando, y a nivel de la médula oblongada, en las pirámides vulvares, por debajo de ellas, en la unión entre médula oblongada y la médula espinal, se encuentra la decusación piramidal, donde básicamente, si recordamos, esta vía córtico-espinal sería la vía córtico-espinal la que estaría descendiendo en este caso, y cruzan para ir descendiendo hasta llegar hasta anterior, que es el área motora de la médula espinal. Donde, como ya sabemos, esta neurona motora superior hace sinapsis con la neurona motora inferior. La cual será la que irá a inervar los músculos de las extremidades y el tronco dados por la vía córtico-espinal o córtico-espinal. Ahora vamos a hablar de las fibras que sinaptan en los núcleos pontinos. Estas fibras sinaptan en los núcleos pontinos, y si recordamos, al ver mesencéfalo vimos un corte en donde les dije que llegaban las fibras córtico-pontinas. Pues estas son las fibras que llegan desde la corteza cerebral y llegan y sinaptan en estos núcleos pontinos de aquí. Básicamente, si recordamos, estas se dirigen hacia los pedúnculos, y al estar a nivel del puente es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Entonces básicamente llegan al mesencéfalo, principalmente núcleo dentado, y básicamente con esto les envía el plan motor que es enviado desde la corteza hacia el cerebelo, para que básicamente, con toda la información que recibe proprioceptiva, los músculos, cómo se encuentran, el equilibrio, todo esto, le envíe hacia la corteza cerebral para llevar a cabo los movimientos equilibrados y movimientos finos que nosotros llevamos a cabo normalmente, ¿verdad? Sin ningún problema. Después, algunas de estas fibras que vienen en la corteza también salen a nivel de lo que es el tronco encefálico, y van a sinaptar en núcleos que vayamos encontrando, como son el núcleo motor del trigémino, el ambiguo. Todos estos núcleos básicamente son formando la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar. De hecho, aquí tengo un pequeño diagrama de la vía, básicamente para explicar esto de la vía córtico-vulvar, porque hay algunos pequeños detalles que se deben de tomar en cuenta. Básicamente, estas fibras, ya dijimos, vienen de la corteza cerebral. ¿Y cómo es que lo hacen? Estas fibras básicamente van bajando, ¿verdad? Ya dijimos. Pero ¿qué es lo que hacen? Es sinaptar con todos los núcleos que encontremos rápidamente, así nada más un diagrama con todos los núcleos, más para ir explicando rápidamente, y lo hacen de manera bilateral. Pero aquí hay algo que debes de tomar en cuenta. El núcleo del séptimo par craneal se divide en una porción cérvico-facial y la otra temporofacial. La temporofacial es la que encontramos superiormente y la cérvico-facial inferiormente. Entonces, hacia la cérvico-facial sí se hace esta sinapsis bilateral, pero hacia el núcleo cérvico-facial solamente se hace una sinapsis contralateral, por lo cual, si hubiera una lesión, por ejemplo, de esta vía, las fibras que vienen del otro lado básicamente dan inervación a los otros núcleos, pero en esta porción que solamente es contralateral, pues básicamente no recibiría inervación, por lo cual habría una afectación, una parálisis, lo que se le llama parálisis central, en la cual solo se afectan los músculos inervados por el nervio o la división cérvico-facial del nervio facial. Esto básicamente después aquí sigue normal, ¿verdad? Hacia lo que es inervación bilateral, pero esto también sucede a nivel del dorsal par craneal, donde la inervación solo es contralateral, de lo que tenemos que tomar en cuenta en la vía córtico-vulvar o córtico-nuclear, lo cual nos puede ayudar a identificar el porqué de algunos signos. Ahora, recuerdan que les abría aquí de las fibras que iban hacia el cerebelo por lo que es los pedúnculos cerebrales.
no, los pedúnculos cerebelosos, perdón, hago la corrección. Pues básicamente vamos a ir un poco más detallado en cómo estas fibras salen desde el cerebelo y llegan hacia la corteza, ¿ok? Para mandar toda esta información que hemos mencionado anteriormente. Entonces, estas fibras, básicamente, principalmente desde el núcleo dentado, y también pueden participar el emboliforme y el globoso, envían fibras que pasan por los pedúnculos superiores y cruzan básicamente. Esto es por la razón por la que en el corte inferior del mesencéfalo encontramos la decruzación del pedúnculo cerebeloso superior, por esta cruce de fibras que se da a este nivel. Entonces, estas fibras pueden hacer varias cosas. Pueden ir y dirigirse directamente y sinaptar en el tálamo, o pueden ir y hacer sinapsis en este pequeño núcleo que tenemos aquí, que es el núcleo rojo que se encuentra a nivel de los colículos superiores. Y del núcleo rojo las fibras saldrían hacia el tálamo. Entonces básicamente pueden formarse fibras cerebelo rubro talámicas o simplemente cerebelo talámicas. Entonces, de aquí la información saldría y sería la información sale y es enviada desde el tálamo hacia la corteza motora primaria para, ya dijimos como anteriormente, movimientos coordinados. Pero el núcleo rojo no solo puede hacer esto, sino que también puede enviar fibras, las cuales bajan, y si recordamos, a nivel de la médula oblongada había unas estructuras que se llamaban las olivas. Aquí están las olivas. Aquí vamos a poner las olivas. Entonces llegan estas fibras al núcleo olivar inferior, y estas a su vez, mediante el pedúnculo cerebeloso inferior, pueden enviar estas fibras hacia el cerebelo, principalmente hacia el núcleo dentado. Entonces con todo esto se forma un circuito que nos ayudaría a los movimientos, como ya dijimos, controlados, al equilibrio, al tono muscular. Bueno, pues ahora vamos a mencionar algunos lemniscos, algunas vías así rápido, una vía rápida, para que vean más o menos cómo es que estas se encuentran estructuradas y cómo estas viajan alrededor en el tronco cerebral, ¿verdad? Primero, básicamente aquí tenemos lo que es el lemnisco medial, el cual básicamente llegan fibras de propiocepción consciente desde las extremidades y desde el tronco y entran al nivel correspondiente en el asta posterior. Después estas suben y hacen sinapsis con estos núcleos que, si recordamos, son un par de núcleos que se encuentran en la médula oblongada, llamados núcleo grácil y núcleo coliforme, ¿verdad? Entonces, una vez que se sinaptan en este núcleo, lo que hacen es cruzar a nivel de la porción cerrada, principalmente de la médula oblongada, ya hacia el tálamo, ¿verdad? Y llevar toda esta información en la propiocepción consciente, y también recordar que estas fibras, y bueno, de hecho se encuentran aquí, básicamente se van por toda esta porción posterior, ascendiendo estas fibras. Tenemos unas más mediales y unas más laterales en estas porciones, o sea, unas vienen desde aquí y otras desde acá. Las que vengan desde porciones más mediales vienen desde miembros inferiores, más laterales desde miembros o extremidades superiores, ¿no? Desde porciones más superiores. Y hasta en sinapsis los
mediales en el núcleo grácil y los laterales en el núcleo cuneiforme. Entonces básicamente ese es el lemnisco espinal. El siguiente a tratar es básicamente el lemnisco trigeminal. Este, como sabemos, recibe lo que es toda la propriocepción y exterocepción, dolor, temperatura, tacto, de lo que es la cara principalmente, llega hasta estos núcleos, y de aquí básicamente se forman unas fibras ascendentes que van formando este lemnisco trigeminal hasta llegar al tálamo. También es el relevo de toda la información sensitiva, como ya hemos mencionado varias veces. Finalmente, lo que tendríamos es que mencionar al lemnisco trigeminal. Que bueno, principalmente si sabemos, aquí vamos a dibujar. Vamos a dibujar la vía. Vamos a dibujar la vía espinotalámica, la cual lleva, como sabemos, es dolor, temperatura y también tacto grueso, por ahí se menciona. Llega y, como sabemos, una forma la vía espinotalámica lateral y la otra la espinotalámica ventral. Después terminan juntándose los dos, formando una sola estructura que es llamada el lemnisco espinal. Entonces, esta sube hasta llegar al tálamo de nuevo, y esta no decusa a nivel de lo que es el tallo cerebral, sino que decusa principalmente luego a su entrada por la médula espinal. Esa es la parte importante de esta vía. Entonces, para nuestro siguiente esquema, tal vez vamos a usar los colores que nos corresponden. Vamos a ver cuáles son estos dos. Entonces, ¿qué son estas estructuras? Pues principalmente aquí abajo tenemos a lo que es al núcleo dorsal de Raffet, que si recuerdan lo mencionamos en el corte inferior del mesencéfalo, al igual que este otro núcleo que es el locus coeruleus. Como dijimos, era un gran liberador de norepinefrina. Entonces, vamos a dibujar de nuevo aquí. Este es nuestro lemnisco o vía espinotalámica, ¿verdad? Que sí, como sabemos, lleva el dolor. Una de las cosas que lleva es el dolor. Entonces, estas fibras bajan junto con lo que es las fibras del locus coeruleus, las dos fibras bajan hacia la porción posterior de la médula espinal, donde se encuentra esta vía que lleva el dolor. Entonces, estas liberan algunas sustancias como norepinefrina y serotonina, las cuales estimulan a neuronas específicas en esta área para inhibir lo que es la vía del dolor que está siendo recibida de lo que es principalmente tronco y extremidades. Así es como funciona esta vía de modulación del dolor. Ahora vamos a explicar lo que es el fascículo longitudinal medial, que tiene gran participación en los movimientos oculares. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Imaginemos que estos son unas orejas, ¿verdad? Que no lo parezcan. Entonces, pero esto no es desde la vía coclear, es desde la vía vestibular. Llegan fibras que sinaptan con estos que son los núcleos vestibulares. Recordad que no nomás tenemos uno solo, son varios. Básicamente salen fibras que van a hacer sinapsis con el sexto par craneal. Y de aquí
Como podemos ver, estas fibras cruzan formando lo que se llama el fascículo longitudinal medial, el cual va a estimular a este núcleo, que si recordamos es el tercer par craneal, y aquí tenemos al cuarto par craneal. Entonces este fascículo longitudinal medial también puede estimular este cuarto par craneal. Básicamente esto nos traerá los movimientos oculares, tanto verticales como horizontales. Nos ayudará a estos movimientos mediante lo que es el reflejo vestíbulo ocular. Entonces básicamente esto es en nuestra vía. Básicamente tenemos el fascículo longitudinal medial, que viene desde los núcleos vestibulares, la vía vestibular, a estimular tercer, cuarto y sexto par craneal. Así de simple es esta vía. Bueno, entonces para terminar, solamente voy a mencionar rápidamente esta, que es la conexión que tienen los colículos superiores con la vía tectoespinal y las conexiones que el colículo superior recibe. Como recordamos, básicamente reciben desde la vía auditiva del colículo inferior hacia el colículo superior. También reciben desde la vía auditiva primaria, desde lo que es la corteza frontal, y la vía principal, que es la visual. Aquí tenemos al ojo, al nervio óptico que va, y esto se le llama el braquien del colículo superior. Entonces toda esta conexión que tiene con el colículo superior es la que recibe ese nombre. Y a su vez, pues básicamente la que responde a estos estímulos, haciendo que te muevas en dirección, como ya dijimos muchas veces, en dirección de un estímulo. Creo que esto sería todo lo que voy a cubrir acerca de lo que es mesencéfalo. En realidad parece que cubrí mucho más, pero es que eran vías que pasaban por este mesencéfalo. Entonces, para que quedara bien claro todo, me puse a presentarles todos los tractos. Espero que todos les haya quedado bien claro y que tenga sentido y que les haya parecido interesante. Así que pues nada, esto es todo, creo, todo lo que abarca. Adiós.